Leslie Yarleque. Buenas tardes. Hola Leslie, ¿cómo Buenas estás? tardes. Toma asiento, por favor. Gracias. Bienvenida, Leslie. Gracias por asistir con puntualidad. Yo soy Mercedes y hoy te voy a entrevistar para el cargo para el que estás postulando. ¿Bien? Esta entrevista forma parte del proceso de promoción interna al cargo al que estás postulando de jefe de planta. Y bueno, para indicarte más o menos que esta entrevista va a tener una duración de 30 minutos aproximadamente, así que te sugiero que estés tranquila, vamos a conversar. Además, el objetivo es evaluar más que todo tu experiencia, ¿no? Tengo entendido que tú ya tienes algunos años aquí, entonces imagino que estás bastante empapada del asunto. También vamos a evaluar lo que sería tu experiencia, ¿no? Liderazgo, la capacidad que tienes en el tema de gestión, ¿no? Tu proyección también como jefa, visto y he estudiado tu hoja de vida, así que me parece que vamos a tener una buena conversación. Ahora, también quiero indicarte que este cargo va a implicar de mucha responsabilidad, Leslie. Así que te pido la total preocupación para esto, por el cargo que vas a desempeñar, de aplicar a la plaza. ¿Ya? Bueno, sobre todo la responsabilidad va más que todo al tema de producción, de cumplimiento, ya sabes las normativas que tenemos, la HACCP, lo que es ISO 9001, también ISO 1401 y el ISO 45001, que más o menos te hago recordar. El primero tiene que ver más con el tema de la calidad, me imagino que también lo vienes conociendo, el tema de gestión ambiental, el tema de seguridad y salud del trabajo, que sobre todo nos importa, eso como empresa responsable que son, ¿no? También el tema más que todo de lo que tiene que ver con el liderazgo y la supervisión, que nos interesa mucho, también el tema técnico y el tema de los operarios de los turnos, que más que todo son rotativos. Entonces, eso es algo en lo que sí sería bueno que incidir en esa entrevista. Bien, además voy a pedirte que describas situaciones reales tuyas, pero sobre todo en la trayectoria que tienes, ¿ya? Cómo te has ido desenvolviendo en esta planta. Buscamos más que todo que tus respuestas sean en parte tuyas, pero también con conceptos puntuales, ¿entiendes? Que se necesita para el cargo, muy profesional sobre todo. También tus experiencias en tu forma de trabajar, ¿no? Para que puedas complementar lo que serían tus respuestas. Ahora, en tu desempeño como supervisora, sobre todo las indicaciones que has podido dar por un tema de productividad, ¿no? ¿Cómo has visto eso proyectado en la gente que ha tenido cargo? Tu liderazgo frente a ellos, y cómo estos te colocan como la candidata con alto potencial, ¿no? Que me indiquen a mí que yo voy a poder poner toda la confianza en ti para ese nuevo cargo. Entonces, percibo que estás bastante tranquila, entiendo por los años de trabajo. Entonces, sí necesito toda la predisposición tuya en este nuevo reto, así que me gustaría escucharte. Sí, estoy muy emocionada por acceder a esa entrevista. Bien, empezamos. Bien, Leslie, excelente. Debo además comentarte que en el caso mío, que suelo entrevistar a varios participantes que están aplicando en esta plaza, suelo al menos valorar sobre todo lo que son los cargos de liderazgo, ¿no? Ver cómo afrontas ciertas situaciones bajo presión, más aún que tú estás aplicando a este cargo, ¿no? Al menos en mi caso, suelo evaluar o valorar sobre todo cómo los candidatos van a resolver ciertas situaciones que se pueden dar alrededor de la planta, ¿no? que pueden ser muchas. Entonces, es necesario tu capacidad de respuesta frente a estas situaciones. Y bueno, lo menciono para que te sientas más cómoda
compartiendo sobre todo tus experiencias, ¿no? Me gustaría que seas sincera en ese sentido. Además, quiero indicarte que si en algún momento de la entrevista quieres que te repita algo o que te vuelva a indicar una pregunta que no ha sido de repente de todo clara por parte mía, me puedes decir para yo nuevamente volver a explicar, ¿no? La idea en realidad es tener una conversación fluida, ¿no? En donde tú te puedas desarrollar y me puedas indicar sobre todo el tema de experiencia que me va a servir demasiado para poder valorar en la evaluación que vamos a hacer. ¿Te parece? Muy bien, doctora, muchas gracias, lo tendré en cuenta. Mira, Leslie, vamos a continuar indagando sobre el tipo de crisis que has enfrentado durante el periodo que vienes realizando en tu cargo. Sí, me gustaría que describas una situación operativa donde tú te hayas visto obligada a garantizar simultáneamente, cumpliendo con todos los estándares que tenemos en la empresa, tanto en el HACCP, que es el manejo de manipulación de alimentos, en el ISO 9001, en el 14001 y en el 45001, que tú sabes que son certificaciones que la empresa sí o sí necesita respetar. Bajo este escenario de presión, me interesa conocer no solamente cómo ocurrió, sino el nivel de crisis que se manejó. También identificar los riesgos inmediatos que evaluaste y cómo decidiste priorizar acciones que impactaron y tuvieron una intervención en el resultado final frente a las clientes o las auditorías. Si vas a escribirme despacio, tómate tu tiempo. Bueno, doctora, en una auditoría se detectó un riesgo de contaminación en una oportunidad. Lo que hice fue cerrar de inmediato el área, redistribuir el personal, también ejecuté limpieza profunda, también reforcé el EPP y por último documenté todo lo que había pasado de inicio a fin y gracias a eso se mantuvo la certificación. Bueno, gracias por haber respondido de esa forma. Ahora quisiera profundizar un punto clave. ¿Tú cómo tomaste la decisión de cerrar el área de forma inmediata? ¿Qué indicadores, señales o parámetros técnicos te dieron a ti la certeza de que era una acción correcta y que podías proseguir? ¿Cómo explicaste esa decisión al personal que manejas? Porque tú sabes que en planta manejas personal que dependía de continuar con la producción, porque no pueden pagar simplemente por parar. Lo que pasa es que en esta situación, en ese momento se presentó lo que era la contaminación cruzada y como se sabe, la contaminación cruzada es algo ya parcial que se tiene que paralizar. Entonces, por eso decidí paralizar la producción. Entonces el equipo entendió, porque expliqué el motivo técnico, lo que estaba pasando, por lo cual se tuvo que tomar esa decisión de paralizar la producción. Muy bien, entonces, según lo que tú me dices, yo comprendo que tú actuaste basándote en los criterios de riesgo y no más bien en la presión productiva que tenemos. Entonces, priorizaste la integridad sanitaria de los productos, el cumplimiento normativo y la reputación frente al cliente sobre el avance de producción. ¿Es correcto? Sí, correcto. Muy bien. Ahora, lo que interpreto de la forma de decisión es que tú tienes un estilo de liderazgo preventivo, donde no se espera que el problema escale para poder intervenir, sino que tienes una capacidad de leer la operación como un sistema, así como algo más grande, donde un error pequeño puede desencadenar consecuencias mayores. Sí, claro, pues bueno, y ese es mi método de trabajar, así suelo trabajar para poder tener una buena producción. Muy bien. Ahora, por favor, ¿me puedes contar? Vamos a ver el tema de cómo sueles manejar bajo presión, bajo una crisis. Así que necesito que me cuentes acerca sobre una crisis significativa que hayas pasado en la planta,
Me interesa más que todo una situación en donde el riesgo de pérdida, el incumplimiento o alguna falla técnica que haya sido alta. Así que necesito que me escribas el contexto, la presión del tiempo, las alternativas que tuviste que tomar, que evalúo, y el razonamiento detrás de la solución que pudiste llegar a implementar en esa situación. Bueno, siendo sincera, se pasan por varias situaciones, pero para ser concreta, nos falló, para recordar, el congelador con 30 toneladas aproximadamente. Activé contingencia, redirigí producción y me aseguré de la cadena de frío y no se perdió el producto. Ok, muy bien. En esta ocasión permítame confrontar suavemente un punto. Asegurar la cadena de frío en una contingencia así implica decisiones rápidas y más bajo presión, pero también hay un riesgo muy elevado en hacer ese procedimiento, más que todo para el personal, especialmente en las maniobras improvisadas que se pueden llegar a hacer o en los equipos auxiliares. Usted mencionó o puede mencionar que todo salió bien, pero ¿cómo es que el equilibrio de la presión de evitar las pérdidas con la necesidad de no exponer al equipo ante estos peligros? Quiero que sea muy específica. Bueno, a ver, para describir de forma concisa, roté al personal, luego le asigné descansos cortos y reforcé en el tema de supervisión, tanto como el uso de APPs. Ok, está bien. Entonces su criterio al final no fue solo operativo, sino que también humano, por así decirlo, ya que usted entendió que una crisis también puede generar agotamiento, más que todo al personal, errores o tensiones. Y de esa manera entonces me comenta que pudo actuar para sostener las capacidades mientras evitaba un daño económico mayor para la empresa. Sí, así fue. Entonces, en esta ocasión puedo dar por entendido que su intervención muestra una forma de decisiones, estrategias que puedo tomar bajo esta presión que en el momento tuvo que tomar decisiones rápidas, tuvo que tener un pensamiento sistemático y la capacidad para mantenerse bajo control en contextos de incertidumbres. Sin duda es una muy buena fortaleza clara para liderar la planta y más que todo con un personal a cargo y todo eso sin duda alguna dice mucho de usted. Muchas gracias, es algo que sigo poniendo en práctica. Bueno, ahorita lo que deseo es que me puedas describir un conflicto laboral que hayas tenido, y sobre todo que hayas intervenido directamente como un líder. Sobre todo me interesa cómo identificaste el origen real del conflicto, qué emociones detectaste en las partes involucradas del problema y qué medidas tomaste para evitar que el problema afectara a los indicadores. Bueno, hay varias situaciones, ¿no? Para ser sincera, pero recordando, me pasó hace poco que dos líderes discutieron por un error de pesaje, que son comúnmente lo que en realidad pasa, ¿no? Detuve la línea, hablé con los dos y redistribuí funciones. Y cuando decidiste detener la línea, ¿qué impacto inmediato estaba dispuesto a asumir? ¿Y qué evidencia tenías que era la alternativa más eficiente para recuperar este clima laboral? Sabiendo que detener la producción hace que la empresa pierda costos, hace que el personal no esté laborando y el cual consume horas de trabajo. Sí, claro, pero lo que era importante en el momento, porque quiera o no también iba a afectar, lo que yo buscaba es que el conflicto no escale, entonces evitaba que pasara eso y no afecte la producción, porque si seguía el conflicto de igual u otra manera, iba a interrumpir la producción. Entonces la detuve, hablé con ellos,
para que eso no siga escalando y bueno, se detuvo también unos minutos, no fue mucho, para no afectar la producción. Entonces, tuviste el privilegio de la intervención inmediata para así evitar que el error se repitiera, incluso si eso implicaba una pausa operativa momentaria. Entonces lo viste como algo necesario de paralizar la producción. Bueno, sí, ¿no? Bajo la experiencia que tengo ya en planta, vi la necesidad de pararlo, como le indico, no fue unos minutos, porque pues según la experticia que se maneja, viendo cómo se relacionan ambos líderes a los que hablé con ellos luego, lo supe manejar y tampoco es que demoramos mucho en la línea. Para sintetizar, usted ha demostrado un dominio técnico sobre las normas integradas, respuesta eficiente ante las crisis, un buen manejo del personal, una toma de decisiones enfocada hacia la seguridad, calidad y el clima laboral, que es lo que por ahora nosotros consideramos importante, el liderazgo y la responsabilidad operativa. Muchas gracias por ello. Bien, ahora lo que queda es que el comité evaluador va a revisar esta entrevista que hemos tenido y de ser seleccionada, pues pasará a una entrevista con gerencia general. Bien, ahora te noto mucho más segura de ti misma, un poco más suelta. Me da mucho gusto de que puedas poder desenvolver mejor. Sí, me siento mucho más confiada. Gracias por la predisposición de usted también. Coméntame, ahora, ¿crees que tienes algo adicional por que decir o que agregar a esta entrevista? Solo que estoy preparada para asumir este reto, he venido trabajando para conseguir esto, así que me siento confiada. Me parece perfecta tu predisposición. Espero que tu actitud siga siendo la misma y poder lograr lo que te propones. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.